Buenos días a todas y a todos. Espero que la tos no me fue una mala pasada y pueda seguir hablando. Muchas gracias, por supuesto, por esta invitación. A la tenacidad de Mariel, en nombre de Mariel seguro que hay todo un equipo en lograr coincidir mis horarios, mis días, para que pueda estar acá. Estoy muy contenta compartiendo, escuchando a Sergio, que ustedes lo conocen, pero yo lo conozco como amigo, y no le entiendo todas las cosas que dice, pero me parece que son muy interesantes. Dos compañeras acá, que la verdad que un lujo, y un poco el pedido de la lectura de mi currículum no era de vanagloreo, sino para que vean que vengo de un campo absolutamente distinto. Como decían, quédense tranquilas, no le voy a dar ninguna fórmula, pero que sepan también que estar hablando ante tantos psicólogos y demás es un desafío, no crean que es fácil. Así que todo lo que, si digo alguna barbaridad al respecto, es de pura ignorancia, no es que adhiero a alguna postura psicológica diferente, no tengo la menor idea, es solo un sentido común, no sé, nada más. Cuando me invitaron a esto, primero pensé que se estaban equivocando, no tengo nada que ver con todo esto, digo, bueno, me llegó mal la información, me ven hablando de tantas cosas que pensarán que soy de esto también puedo hablar. Y cuando me explicaron un poco más sobre la cuestión del proyecto, de la cuestión de recuperar los nombres con identidad política y demás, así que sí, creo que puedo compartir algunas cosas con ustedes. Por suerte me liberaron, ni me lo pidieron, de que escriba la ponencia, cosa que me da terror, porque los de matemáticas no escribimos nunca una ponencia y sería horrible porque en 4 renglones hubiéramos resumido todo, pero sí pensé el título por las dudas que me lo pidan, ¿no? Entonces, no me lo pidieron, pero yo decía, bueno, llego al título y después le digo, te la mando, después que nunca llego a mandar, prefiero que me graben todo lo que digo y listo, porque no puedo grabar, soy incapaz de escribir. Y básicamente estuve entre 2 títulos: identidad, culpas, vergüenzas y miedos, o el teorema de Pitágoras y la noche de los lápices. No me decidí al no pedírmelo, no tuve que decidirme por ninguno, y sobre esos 2 voy a pivotear un poco. Esto de la memoria, como verán, es complicado, ¿no es cierto? La memoria, las memorias. La memoria no es lisa, no es monolítica, tiene aristas, tiene fisuras, tiene intersticios, interpela, trae culpas, trae vergüenzas. Es complicado lo de la memoria. Entonces, ¿por qué? Porque debemos seguir, como explicaron las colegas, compañeras, transitando ese camino, por más que sea doloroso, para trabajar el tema de la memoria con estas complicaciones que tiene. Porque la memoria no es historia, es distinta. En este ámbito me voy a permitir, trato de no ser muy autorreferencial, pero voy a trabajar cuestiones personales, ya que ustedes estudian el sujeto, me voy a proponer como un sujeto de estudio, para compartir algunas cosas que después seguro van a hacer algunas apropiaciones interesantes ustedes de estas partes que voy a tratar de compartir con ustedes. En un ámbito en donde, si vienen acá a hablar de derechos humanos, en una cátedra, no tengo que empezar a explicar como en otros lugares, bueno, qué era esto, por qué ocurrió. Me parece que estamos, como digo, me puedo sacar el saco de sencillar entre amigos, compañeros, que estamos compartiendo una base común. Y a partir de ahí me gustan estos espacios donde podemos complejizar. Las simplificaciones no me gustan porque no sirven fundamentalmente. Las simplificaciones de los relatos históricos no sirven, y por eso los compañeros de la Mazota no van a poder entender con simplificaciones por qué no se puede poner las identidades políticas de los compañeros o qué pasó para que cueste tanto. Y eso voy a tratar de contar. Mi historia es conocida, se puede googlear, ahora me detuvieron, 17 años, y todas las cuestiones de lo que se conoce con la noche de los lápices y la detención de estudiantes secundarios. Pero poco se conoce
qué vivían nuestras familias, y poco se conoce de los sobrevivientes. Fíjate que casi unos olvidados, que hasta en el párrafo que se le agradece a todos y no se habla de ellos, de los detenidos, en el párrafo que narraron. Uno está acostumbrado, se agradece muy bien a las abuelas, a las madres, a los hijos, pero los sobrevivientes tenemos una tarea pesada en la vida, quedamos un poco olvidados. Y me parece que, y no es por una reivindicación, me parece que es un insumo interesante para complejizar y dar las cuestiones, los relatos de por qué muchas cosas van ocurriendo. Uno de los temas por cual, y hablando que tomo el robo de solidaridad social, o uno simplemente, como decía, me dejaron solo, no me dejen solo. Antes de la detención, la ciudad de La Plata, Rosario, todas las noches detenciones sistemáticas, se llevaban a compañeros y demás, uno se iba de la casa y en determinado momento ya no había más casas solidarias. Empieza la ruptura de la solidaridad. No había más quien te abriera la puerta para dejarte dormir esa noche. A mí me detienen porque no encontré a nadie que me abra la puerta esa noche para ir a dormir a alguna casa. Digo, memoria, la noche de los lápices, recordatorio, pero actitudes de los ciudadanos. ¿Por qué pasaron las cosas que pasaron? Cuando nosotros hablamos que esto fue una dictadura cívico-militar, bueno, pongamos en cara, en nombre, las actitudes de los civiles, de todos, de los ciudadanos, que se permitió que las cosas pasen por lo que pasaron. No conseguí más casas para que alguien me dé, para que yo pueda dormir esa noche. Me quedé en mi casa y me detuvieron. ¿Cómo vivían mis padres? ¿Qué fue? O cómo las familias de la ciudad de La Plata, clase media platense. Mi padre era policía, jubilado de policía, era el comisario del barrio. Siempre nos criamos ahí. Yo era la hija del comisario, una chica buena, que le hacía los mandados, buena alumna, los vecinos, querida, compartía con mis amigos del barrio las cosas, buena alumna. ¿Cómo me convertí en ese ser, esa lacra social desde el golpe a septiembre del 76? ¿Cuándo me convertí en esa lacra social que fui? Subversiva, terrorista, despreciable, mirá lo que le hizo a los padres. ¿Cuándo me convertí en eso? ¿Cuánto tienen que ver los medios de comunicación? ¿Cuánto es la penetración de los medios de comunicación para que el matrimonio de los jubilados de al lado de mi casa, que yo le hacía los mandados todos los jueves religiosamente, los acompañaba a la feria, porque los conocía de toda la vida, no fueron capaces de tocar un timbre en la puerta de la casa de mis padres después de ver el operativo para saber después de 6 meses si yo vivía, nada más? Eso es miedo. Por eso pongo memorias, vergüenzas, miedo. ¿Eso es miedo? ¿Puede ser miedo? Llamar por teléfono y preguntar, ¿vive la piba que yo la tuve en mis brazos desde que nació? Yo, permítanme decir que eso no es miedo, que hay otras cosas, que ustedes como psicólogos lo deben saber mucho mejor que yo, pero que tenemos que desentrañar. Si no tomamos clichés que hacen una cobertura y justifican todas las conductas de la sociedad, que después de 10 años decimos, pero qué barbaridad, no nos dimos cuenta. Yo quiero que nos demos cuenta del hoy, del día a día. Yo era la subversiva. A mí cuando entro con 17 años a la cárcel de Devoto, me leen los cargos, me sacaron de mi casa, así, me leen los cargos, tenencia de guerra, tenencia de explosivos, asociación ilícita, todos los cargos los tenían, me los habían imputado, todos. No tenías abogado, no tenías nada, con eso estabas sola. Y una sociedad que, sí,
decía los subversivos, los terroristas, los que hicieron esto, avalando toda esta cuestión. Los argentinos somos derechos humanos, diciendo que las campañas que se hacían en el exterior eran falsas. Yo me acuerdo que, se imaginan que uno puede contar grandes momentos de dolor. Sin embargo, fíjense a veces uno con qué se quebraba, ¿no? Se quebraba con eso, con ¿qué te dijeron de la escuela? No me llamó nadie de la escuela. O sea, yo empecé a faltar, todos sabían y no te llamaban de la escuela. Algún que otro padre solidario, pero después los padres de los compañeros no llamaban. Profesores ninguno, directores ninguno. Con gran esfuerzo, después de 2 años, mis padres consiguen que le den el certificado, no de 5º año, que yo ya lo tenía terminado porque era muy buena alumna y ya tenía todo, casi me lo había recibido, sino de 4º año me declararon libre por faltas, alumna libre. Cuando te dicen que nadie te llama, eso te duele. Yo corría el año 77 y a mí me gustaba mucho veranear en Mar del Plata. Entonces, ¿qué pensaba yo? Digo, bueno, fracaso de la temporada, ¿no? O sea, yo estaba en Devoto con 800 mujeres presas, con todo lo que había vivido. Bueno, me imaginaba que la Argentina se caía a pedazos. Mis padres, que tenían un departamento en Mar del Plata, me decían, la mejor temporada de Mar del Plata. Pero la gente va a las playas, le decía yo. La gente va por la peatonal. Sí, es la mejor temporada. ¿Y qué dicen de todo esto? No dicen nada. Digo, ¿sabes lo que te duele eso? Eso te duele. Esta cuestión de robo de solidaridad social. El quedarte sola. Alguien que había empezado todo esto por un proyecto político, por un proyecto para el otro, porque yo era clase media, súper acomodada, no necesitaba ni el boleto, ni nada, iba en taxi si quería en la escuela, vamos a decir, empecé por una cuestión del otro, una sociedad que te abandona. Yo entiendo que no esté de acuerdo con la cuestión política, eso lo entiendo, pero el lazo social, el lazo humano, el lazo del otro, eso te duele mucho. ¿Por qué se rompió? Y esa es la pregunta que les dejo a ustedes. ¿Por qué no se pudo pensar desde el lugar, aunque sea de una solidaridad mínima? Cuando uno sale, y es la otra cosa, ustedes se pusieron a pensar como estudiantes de psicología que era imposible ir a un psicólogo. Se pusieron a pensar que era imposible ir a un psicólogo porque estábamos en dictadura, porque no confiábamos en los psicólogos, porque yo estaba llena de compañeras psicólogas presas que por distintos motivos los habían llevado, entre los cuales a veces porque atendían a algún subversivo, y porque por otro lado si me quedaba algo de solidaridad lo ponía en peligro al profesional que iba. O sea que hubo periodos en donde la psicología estuvo ausente de las principales víctimas de todo esto. Entonces, ¿cómo se recompone todo esto? Olvídense de la cuestión psicológica. Desde todo lugar, con un bombardeo en donde seguíamos siendo la lacra social. La otra vez escribí en un artículo, página 12, que yo decía, yo nunca fui joven. Yo fui subversiva, terrorista, lacra, presa, víctima, y de golpe, ya después, militante de derechos humanos, responsable, querellante, ya empecé a trabajar. Joven no fui nunca, así que celebro que haya hoy jóvenes que puedan trabajar en esto de la política. Entonces, si volvemos a la cuestión, ¿cómo se recuperan las cuestiones? ¿Cómo se recupera? Con rupturas de identidad. Yo logro, o sea, los militares hacen una entrevista, me hacen una entrevista para ver cuál recuperada estaba, para darme la libertad, en el 77, y le dijeron a mis padres, olvídense de la libertad de su hija es irrecuperable para esta sociedad, absolutamente irrecuperable para esta sociedad. Mi padre me quería matar, ¿qué le dijiste? Yo creí que no me hice la rebelde para nada, le dije, creí que me había portado bien. Consideraron que era irrecuperable. Palabras, que ustedes que tienen escucha,
hoy en día, ¿cuántos hay que se le dice estos pibes son irrecuperables? Estos pibes son irrecuperables. ¿Quién lo dice? ¿No? Digo, para hacer siempre ese lazo con el presente, ¿no? Con las actitudes de los ciudadanos en el hoy. Si no, no sirve hablar del pasado para las cuestiones que quedan en las mesitas de luz, vamos a decir así, o en una repisa. Es ver qué pasó en aquellos momentos, qué hacemos nosotros en el día a día, en el hoy, con estas reproducciones distintas, pero tienen escuchas que les impactan. Yo era irrecuperable por esas cuestiones que por suerte nunca pudieron sistematizar. Salí en libertad sin saberlo, me abrieron la puerta de voto, andate, así me dijeron. ¿Y qué se hace? Tenía 20 años, ¿cómo se recupera? Siendo irrecuperable, lastre, vergüenza, mucha vergüenza de mis padres, de la gente, nada, solo, 2 o 3 amigos que te bancaron y punto. Me fui, cuando me dijeron de darme la libertad, me dijeron que no podía volver a La Plata por peligrosa, entonces me fui a Mar del Plata. Bueno, rompí toda identidad conmigo, o sea, yo estudiaba Bellas Artes, artista plástica, tenía que terminar el secundario, mentí, dije que era más grande para terminar el secundario, que lo rendí libre, diciendo que me había enfermado de hepatitis, y me vinculaba de a poquitas personas, era rarísima. No me hablen de las películas, no me hablen mucho de las modas, mi mamá me buscaba revistas para que lea y entienda un poquito para que pueda hablar socialmente de algo. Así uno se inserta en una sociedad, mientras era el año 78 y la gente debajo de mi departamento era todo el mundial de fútbol. Y yo lloraba la gente, y yo decía, nunca me van a creer, nunca me van a creer. Cuando empieza la cuestión de los juicios, de decir, de una democracia, yo le creía poco a Alfonsín, tan equivocado no estaba, no le terminaba de creer a Alfonsín que iba a aplicar las políticas a fondo de los juicios. Y en el año 85 me contacto con el equipo de antropología forense y doy todo un primer testimonio, lo más exhaustivo que pude, ya lo había escrito todo lo que yo me había acordado, sobre todo los nombres de todas las personas que había visto en todos los centros clandestinos. Para mí era una obsesión eso. Y ahí en una entrevista con el equipo de antropología forense empiezo a hablar, y además de dar nombre, que por suerte yo hago uso de la memoria, o sea, hice un ejercicio de la memoria, de acordarme de todo eso, y yo sí sé el tiempo que estuve en cada lugar porque lo cronometraba todo eso. En un momento le digo, porque tal chica, bueno, inclusive Ana Diego, la chica esta astrónoma que hicieron la identificación hace poco, tenía una camisa a cuadros, les digo, o tal otra que tenía una polera de jersey. Cuando le iba diciendo eso, ellos anotaban, digo, bueno, eso no importa. Me dice, es fundamental eso que estás diciendo, porque cuando se hace una identificación, por ahí hay un pedacito de alguna prenda que no se degradó, y bueno, si está coincidiendo y demás, es un elemento probatorio. Y ahí yo me di cuenta lo que era el ser sobreviviente, el ex detenido, el nombre que le queríamos poner, porque tenía ese pedacito de ese relato, de esa historia intransferible, que era lo que yo podía aportar. A partir de ahí, yo tomé conciencia de que tenía que seguir trabajando, ¿no?, el tema de la memoria, la verdad y la justicia, en ese relato, permanentemente. Sin embargo, el tema de la cuestión social no estaba, ni está saldada, no nos equivoquemos. Lo de la lucha armada, estamos años luz de ser una cuestión que está saldada, y por lo tanto hay vergüenzas que hoy en día siguen operando por ese discurso hegemonizante que alguna de las dos dijo, de la construcción de la memoria colectiva, en donde cómo quedamos instaurados en estos relatos. Por lo tanto,
cuando se empiezan a contar las historias, ni se quería escuchar, ni se podía escuchar, y no íbamos a poder avanzar en el relato si se planteaba la cuestión de las militancias armadas. Los familiares, una cosa éramos nosotros, que tenemos la posibilidad de decir lo quiero decir o no lo quiero decir, pero ¿quién se hace cargo de la memoria de los compañeros desaparecidos? Y ahí viene el campo de batalla y de litigio, que lo planteo como una duda. Me he encontrado con familiares que no quieren decir de qué organización política son. ¿Y a quién le corresponde entonces la memoria de esos compañeros? ¿A los compañeros de militancia o a los familiares? No sé, la verdad es que no sé. Y los puedo entender esos padres, ¿por qué no quieren? Porque siguen viviendo vergüenza, siguen viviendo estigmatizaciones, siguen siendo los padres de los guerrilleros. En el interior del país, sobre todo, en el interior del país, esas cuestiones no se han exorcizado, por decirlo de alguna manera. Recién ahora, con algunos jóvenes haciendo algunos estudios de un pueblo, de una ciudad, y recuperando historias, empiezan a ponerle una placa, empiezan a hacer un acto en un consejo deliberante, empiezan a llamar a las familias, y ustedes no saben lo reparador que es eso. Es la primera vez que en años alguien lo nombra con su nombre, con su apellido, con su historia, y las familias pueden apropiarse de esa historia y dejan de ser estigmatizados en esos lugares. Eso sigue estando. Las otras cosas que hemos avanzado mucho, pero en estas complejidades siguen estando muy complicadas de seguir trabajándolas. ¿Por qué la noche de los lápices y todo lo que hay alrededor? Un relato que de última termina avalando la cuestión de víctimas inocentes. Yo estaba segura que a mí no me hubieran invitado a hablar en las escuelas, como me invitaron durante tantos años, si no hubiera estado implícita que yo no estaba asociado a la cuestión de la lucha armada. Yo no estaba asociada, en particular no estaba asociada. Era mi historia de vida, pero por supuesto que apoyaba a la lucha armada. No me hubieran llamado a las escuelas. Si mi historia se hubiera conocido desde una cuestión de que yo hubiera caído en un enfrentamiento, en un copamiento de algo, no hubiera existido la noche de los lápices. Pero no tengan ninguna duda, lo puedo decir en cada charla que he dado, cómo me fueron presentando y los esfuerzos que uno fue haciendo para romper con esos relatos y romper con esas cuestiones y poner la cuestión política. Es más, ayer grabé una nota en Telan y estoy sacando una solicitada, la indignación del spot de Córdoba, de la Sota, con esas salitas denigrantes, hablando de los mártires de la noche de los lápices. Le dije de todo por todos los medios que pude, una vergüenza, una vergüenza. Pero ¿por qué se hace la apropiación? Ese atorrante de la noche de eso? Porque la historia lo permite por esa cuestión de las víctimas inocentes. Temas que hemos discutido con Pilar Caldeiro cualquier cantidad, una entrañable amiga. Entonces, yo digo que hoy en día, hablar de la noche de los lápices en una escuela es como explicar el teorema de Pitágoras. Los pibes recitan, la suma de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de hipotenusa. Lo mismo, el 16 de septiembre llevaron y secuestraron a unos pibes que lo luchaban por un boleto estudiantil. Es lo mismo, y eso no sirve. No sirve. Sobre todo, y lo digo acá, entre que no esté a que esté, lo preferimos. Pero acá, que es un lugar de complejización de las problemáticas, tenemos que saber que un chico que solamente hace ese relato no está avanzando. Es un barniz lo que estamos haciendo. Y si bien uno, bueno, se siente acompañada, sabe que esos acompañamientos son efímeros, que esos acompañamientos son efímeros. Y lo estamos viviendo hoy día a día. Hicimos un gran avance en la lucha de derechos humanos, un gran avance en poner que hoy en día estemos donde estemos, nombran a las madres, a las abuelas y todos se aplauden, y todos aplauden. Pero yo trabajo con la asignación universal por hijo todos los días, y los docentes
los quieren echar los pibes que cobran la asignación y se indignan porque están esos pibes adentro de la escuela. Entonces algo estamos haciendo mal en el legado de la memoria. Les puedo asegurar que algo estamos haciendo mal, porque nosotros empezamos a militar porque nos sensibilizábamos con los pobres y con los humildes. Si no podemos vincular eso con esto, algo estamos haciendo mal. Y cuando se dice siempre de la cuestión del miedo, y que hasta los familiares que decían tienen miedo, que se digan, no es miedo, es vergüenza, son culpas sociales y son vergüenzas. Pero todos aceptamos que la gente tuvo actitudes de mierda, para decirlo así pedagógicamente, y decimos, la gente tenía miedo. No nos confundamos. No nos confundamos en las actitudes que vamos teniendo como ciudadanos en el día a día. En la década del 90, ¿por qué no se participaba de las cosas? Porque como todo estaba corrupto, porque como nada servía, nadie participaba ni de la cooperadora de la escuela. Y entonces, ¿pero por qué no armas un centro de estudiantes? No, viste acá, ¿qué se va a hacer? Nadie quiere, total, claro, está bien. No, fue una reunión de la cooperadora, al segundo día ahí, no, acá está todo mal, todo claro, no se puede hacer nada. Era el otro discurso hegemonizante, no se puede hacer nada, está todo bien, y volvíamos a aceptar, socialmente aceptamos que nadie hacía nada para cambiar porque no se podía. Era el otro discurso hegemonizante. Y hoy en día, por supuesto que yo adhiero a este proyecto político como militante de derechos humanos, es el único gobierno, no quiero entrar en la disputa de la bandera porque veo que tiene otras connotaciones, pero que yo digo que tomó la bandera de los derechos humanos con palabras, con los juicios y demás, lo puedo discutir con todo el mundo, porque fueron tantos años de soledad de no pensar que íbamos a vivir en este país con todos estos cambios, y yo acepto muchísimas cuestiones que se critica el gobierno. Ahora, cuando yo veo gente que habla del miedo, y acá terminé de consolidar lo que iba a decir porque ayer viajaba en el avión para acá, me escuché toda una charla con gente que venía a Rosario, que decía que uno iba a ser deudor a Venezuela, pero bueno, en realidad la gente iba a votar a Chávez por miedo, porque como se vota por electrónico, se votaba por electrónico, todos saben que quedan registrados en la computadora, entonces votaban por miedo, y terminaba la charla diciendo igual que acá, porque acá se va a votar por miedo. Yo los miro y le digo, ¿de qué mierda tienen miedo? Cuando yo escucho hoy en día, abajo la dictadura, acá, podemos disentir con miles de cosas del gobierno, y nos podemos charlarlo. Pero cuando dicen, salen a la calle por la dictadura, cuando ayer le fueron a hacer una manifestación a Moreno, te puede gustar, no te puede gustar, yo los miro y le pregunto, ¿dónde estabas vos? Cuando lo que no se llevaban no eran dólares, se llevaban vidas. ¿Qué hiciste vos? Porque era gente grande, no eran vidas, era gente grande. Yo les pregunto, ¿qué hiciste vos cuando vino la Convención de Derechos Humanos a tomar testimonio? ¿Vos fuiste a dar el testimonio? ¿Vos mandaste algo a Europa para denunciar las cosas que estaban? ¿Vos acompañabas a las madres? ¿Vos llamaste por teléfono para saber qué pasaba con la gente que se llevaban de tu lado? ¿Vos no lo viste eso? Mirame a los ojos y decime que acá es una dictadura. Si eso está pasando, yo estoy preocupada porque algo estamos haciendo mal en nuestro legado histórico. Muchas gracias.